Juan capítulo 8, versículo 30 en adelante. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo de manera antifonal. Gracias, hermanita. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sigamos leyendo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Amén. Amado Señor, como nuestro hermano Oscar te decía hace unos momentos, necesitamos que nos hables por tu palabra. Por favor, corrige mis pensamientos, corrige mi corazón, pon gracia en mi boca, Señor, para comunicar tu verdad. Que el amor tuyo manifestativo para tu pueblo sea notorio en esta mañana, que sea tu gracia, bendito Dios, y que podamos salir regocijados en tu palabra, sabiendo verdaderamente lo que tú quieres enseñar para nuestra vida, pues es el alimento, Señor, es como el combustible para nuestro motor en esta semana, Señor, para mantenernos en esta comunión. Gracias te damos, Señor, por la debilidad, gracias por las dificultades, porque ellas nos hacen ser fuertes en ti, porque tú encaminas todo para honra y gloria de tu nombre, Señor amado. Gracias, porque nos permites librar batallas para obtener la victoria. A tu nombre, la gloria y la alabanza. Espíritu Santo, necesito mucho de tu ayuda, para que pueda comunicar bien el mensaje y para que mis hermanos me entiendan con claridad. Ayúdame, mi Señor. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Pena que es que se me mezclan letreritos acá y no me dejan ver la enseñanza. Comenzamos desde el versículo 30, de gente que cree en el Señor, ¿cierto? Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero esas personas que han creído en el Señor van a tener un conflicto cuando Él comienza a hablar, que es la parte que a veces nosotros no entendemos. El Señor viene a crearnos conflictos en la mente y en el corazón. ¿Lo sabían o no? Él viene a traernos la paz. Pero el Señor dice: mi paz os dejo y mi paz os doy, pero no es como la que el mundo les da a ustedes. Y la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué decimos que conflictos? El Señor dijo: yo he venido para que el Padre y el Hijo, ¿qué dice? Quiero que me bien entiendan, no me malentiendan. El Señor va a crear siempre conflictos, hierro con hierro se aguza. No todo va a ser bonito. O quien tiene una amistad muy linda con sus hijos o con sus padres. Siempre tenemos raye donde quiera que estemos. Y el Señor nos va a enseñar, y aquí Él mismo va a crear ese raye, porque aquí hay un poconón de gente que dice creer en Él. Mire lo que dice el texto: muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y aquí viene el conflicto, y la verdad os hará libres. Un versículo antes, el versículo 30, decía que muchos creyeron en él. El entusiasmo inicial se va a marchitar rápidamente cuando se dan cuenta de que Jesús está diciendo cosas que no quieren oír, que no quieren escuchar. Por favor, los conflictos son parte de la familia del Señor. Mientras se crea el carácter en nosotros, mientras nos vamos formando, mientras ya vamos cogiendo consistencia. Bueno, por el momento podemos amarnos unos, pero podemos tener conflictos con otros, nuestros pensamientos, nuestras miradas. Los que hemos venido aquí navegando en este barco, hemos visto que el barco se nos hace agua y como que nos hundimos. Pero hay un capitán del barco. Hay un capitán. Y donde manda capitán, no manda marinero. Y debemos aprender esto. A veces iniciamos con un entusiasmo, pero cuando comienzan las luchas, las dificultades, el Señor dice: no teman, conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor. La verdad es el Señor. ¿Quién es la fe? El Señor. Siempre la Biblia va a hablar de un lenguaje figurado. Deben tener fe, y la fe es la confianza en Él. La fe no es una actitud positiva, crea que va a suceder, no. La fe es Él, hay que hablar con Él. Por eso en los momentos de nuestros conflictos emocionales hablamos con el Señor y decimos: Señor, ¿me ayudas en esto? No puedo salir de este pensamiento, no puedo salir de este sentimiento. Me hablan de perdón, me hablan de misericordia, me hablan de muchas cosas, pero veo que no puedo. Esto no es actitud positiva, es hablar con el Señor. ¿Sí se han dado cuenta en sus propias experiencias personales? Si su merced quita los ojos del autor y consumador de la fe, usted termina creyendo otra cosa que no es el Evangelio. Por eso, para todo conflicto necesitamos al Señor Jesús y a su Santo Espíritu que nos ayude. Usted puede hacer su acuerdo mental. Todos hacemos acuerdos mentales, ¿no? No, sí, esto va a salir bien, pero no le sale como usted piensa. Por eso, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. No es fe en la fe. Nuestra fe está basada en una persona, el Señor Jesús, el que vino a dar su vida por nosotros. Como les decía, el entusiasmo inicial se marchita rápidamente cuando se dan cuenta de que el Señor Jesús está diciendo cosas que no quieren escuchar. ¿Cuál es la prueba de la creencia auténtica? El Señor dice que cómo podemos ser sus discípulos. Permaneciendo en la palabra, permaneciendo en la palabra. El Señor en Juan 15 dice sobre la vid y los pámpanos: debemos permanecer en la palabra. Así es que esa es la prueba de una creencia auténtica: si permanecieres en mi palabra. Y la partecita más importante es si permanecieres, pero es el sí. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así es que si permanecemos en su palabra, tenemos tres promesas que son: uno, seremos verdaderamente sus discípulos. Sus discípulos son unos ejemplares que no fallan. Hemos venido mirando a los discípulos, a Natanael, y ahí al final de Juan nos encontramos a todos, ¿no? Está Pedro, está el uno, está el otro, están por allá, se fueron a pescar otra vez. Eso lo veíamos en una clase los miércoles, y al finalizar, ¿qué dice? Que esa noche no pescaron nada. Siempre tienen que permanecer en la palabra, porque si no, lo que hablemos hoy, mañana se le olvida. Hay cosas del mundo que no se nos olvidan tan rápido, pero la palabra sí tiende a desaparecer. ¿Por qué? Señora. Amén. No permanecemos en la palabra del Señor, y lo primordial es que la palabra es espíritu. Y para que tú la entiendas, tienes que poner todos tus 5 sentidos. Y aparte de que colocas los 5 sentidos, el Señor dice: en esta semana le van a robar la semilla si usted no permanece en la palabra.
y le roban la semilla. Viene el malo y le roba la semilla. El malo es la circunstancia, la adversidad, el problema, el sentimiento, porque somos muy emocionales. Nos movemos por el sentimiento y no por la realidad. Si hoy me fue bien en el negocio, bendito y alabado mi Dios. Y si me fue mal, ¿qué está pasando, Señor? ¿Ven nuestra mentalidad? Hoy podemos estar bien y mañana el Señor solo nos mueve. Es que es un girito. Siempre hemos dicho que nuestras vidas son tan frágiles, pero es lo más frágil que existe. Pero nosotros nos sentimos muy fuertes. Pero debemos depender del Señor. Así es que si permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Y al estudiar la palabra, conoceremos la verdad. Escudriñar las Escrituras. Nos parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor. Amén. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nunca se nos debe olvidar las palabras del Señor. Recuérdenlo, siempre lo hemos dicho, Dios es eterno y todo lo que el Señor Jesús dijo y está registrado en lo que conocemos como Biblia es eterno. Y tenemos que hablar lo que el Eterno habla para que tu corazón viva en esa eternidad. La eternidad no la vivimos cuando morimos. La eternidad comenzamos a vivirla acá. La seguridad de que andamos con Él, la seguridad de que si tenemos que partir de esta tierra nos vamos con Él. La seguridad de que Él ha dicho, clama a mí, yo te responderé. Llamad y se os abrirá. La seguridad en la palabra de Él. Por eso cuando alguien me dice, no es que el Señor me dijo, es tan delicado. Por eso nosotros todos aquí tenemos cuidado de eso. Mucho cuidado. Porque yo no puedo poner en la boca del Eterno algo que Él no dijo. Porque le hago a Él mentiroso, dice la Escritura. Y como estudio la verdad, ¿qué me va a hacer? Libertad. Libre. Me abre las puertas al pensamiento, a la verdad. Me libera de esa cárcel donde estoy metido. Me saca de mi hipocresía. Bueno, primero me la muestra. Y después me saca de esa hipocresía. Porque nosotros vivimos presos de nuestros propios pensamientos. Y lo digo a manera personal. Argumentándome, pensando, diciendo, culpando a los demás. Cuando en verdad la culpa es mía. Eso está hablando con el Señor. Porque vengo en una petición para la iglesia, para todos en general. Y estoy ahí en eso. Y espero son las respuestas. Y a medida que vienen respuestas, hay veces dicen no importa la cantidad, sino la calidad, ¿cierto? Pero donde hay calidad, hay cantidad. Sí, eso es una gran contradicción, pero tenemos que analizarlo y mirarlo. No nos interesa lo que apueste el maligno sobre nuestras vidas. Ustedes saben cuando hablo del maligno, ¿no? No me lo van a personificar. Mire, aquí hicimos un estudio sobre los demonios y sobre Satanás y comenzó un remesón para todos. Y yo, uy, el diablo nos está atacando. ¿Pero cuál diablo? Son los demonios que ustedes tienen en la cabeza. Porque tenemos que ajustar el pensamiento a lo que el Señor quiere. El versículo 31 nos dice que debemos de tener una continuidad en la palabra del Señor. Es pegarme a las enseñanzas de Él, guardar sus mandamientos. En la Torá o en la ley judía hay 613 mandamientos. ¿Cuántos vamos a cumplir nosotros? A ver, ¿en qué está encerrada la ley y los profetas? En el amor. En el amor. Y en eso le oramos al Señor para poder cumplirlo. Y para poder amar a una persona tengo que aceptarla como es. Esto no es la fábrica de galletitas del Señor, donde todos salen con el mismo molde. No, vamos a llegar a la estatura y plenitud del varón perfecto. Pero mientras tanto, como estudiamos el miércoles, vamos a tener una Marta, una María,
un Lázaro que se nos muere y toca orar para que resucite. Y así, diferentes tipos de personas y caracteres. El amor no es algo que es eso tan sentimental donde nos metemos, ¿no? En la burbujita. Porque llegan y te totean la burbujita y el golpe es duro. El amor es sufrido, el amor es benigno, no es ansioso, no se envanece. Son las enseñanzas del Señor, ¿no? Y vuelvo otra vez, para que tú puedas amar a tu hermano, tienes que aceptarlo quien es, así como Jesús nos acepta a nosotros. Qué guayabitas, pero nos ama. Nos ama el Señor. Y siempre nos va a amar. ¿Qué es un discípulo? Si permaneciereis verdaderamente en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es aquel que aprende de un maestro. La Biblia dice, no os hagáis maestros. Ustedes saben que yo soy discípulo del Señor. Y venimos todos aprendiendo a ser discípulos de Él. Solo hay un Señor en la iglesia. Y solo hay un pastor. Del resto el Señor nos puso como ovejitas. Nos para y nos dice, venga. Un discípulo es aquel que aprende de un maestro. ¿Y cuál es el maestro? El Señor Jesús y su palabra. Es que yo soy discípulo del hermano James. ¿Y el hermano James qué enseña? Tiene que enseñar lo que el maestro enseñó. Y si no, ¿eres discípulo de qué? ¿O de quién? ¿Sí estamos? Estamos aprendiendo del Señor. Estamos aprendiendo a adherirnos a lo que Él dice. Porque usted necesita respuestas. Y necesita respuestas claras. ¿Y quién se las va a dar? El Señor. El Señor. Señor, ¿qué va a pasar con mi vida? Los muchachos o las chicas jóvenes separadas, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces llega el predicador y le dice, no, usted ya no puede tener nada en su vida. ¿Y de dónde salió esa enseñanza? Y hay que sopesar todo por la Escritura, la verdadera doctrina. Y a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, no se separen. Pero tengo que tener la doctrina clara en la cabeza. Porque yo puedo repetir como un loro lo que los libros dicen. Mire, la mayoría de predicadores que yo conozco, bueno, se me salva un 5%. Pero ellos predican y dan unos mensajes tan impresionantes que lo dejan a uno boquiabierto. Y cuando viene el momento de la dificultad más grande, Jesús no existe para ellos. Él no existe. Y eso es duro. Por eso el que camina con el maestro sabe quién es Él. Entonces no nos aterra que abrace al que está leproso, que coja al ciego, levante al paralítico, vaya a la casa del fariseo, deje que la mujer de dudosa procedencia lo unja, o le enjugue con sus cabellos los pies, o los seque. Conocer al maestro es otra cosa. Esto no es fácil. Esta no es la película de Hollywood donde nos muestran a un Jesús que no es. Y a veces voy y le digo, Señor, y mire que ¿y usted qué? ¿Y usted qué? Usted tranquilo, camine conmigo y haga lo que tiene que hacer. Nos pasó con Pedro. Señor, ¿y Juan qué? Y el Señor nos volteó a mirar y nos dijo, si yo quiero que este quede hasta cuando yo venga, ¿usted qué? Y como yo soy el que más creo en Él, me dice, James, ¿de verdad me amas? Apacienta mis ovejas. Cuando vea usted a Pedro ahí en la Escritura, es usted, mi querida hermana y mi querido hermano. Esas palabras vienen para nosotros, porque somos sus discípulos. Un discípulo es aquel que aprende de un maestro. Y este aprendizaje es experiencial, o sea, de experiencia. Va más allá de aprender hechos. Va más allá. El verdadero discipulado implica llegar a ser como el maestro en pensamiento y acción. Nos dice Jacobo, comúnmente traducido como Santiago, ¿por qué hacéis acepción de personas?
Y tenemos esa fea mañana. Nos debemos respeto, ¿cierto? Y nos queremos. Pero no debemos hacer acepción de personas. Porque cualquiera de los que está aquí sentados es más grande. Y ese es el concepto que debemos de tener. No pienses de ti de una manera más alta que los demás y mira a los demás como superiores a ti. Eso dice la Escritura. Así es que el verdadero discipulado implica llegar a ser como el maestro en pensamiento y acción. Veíamos eso de Marta y María el miércoles. Y cómo juntos servicios son válidos en la iglesia del Señor. María sentada a los pies del Señor. Y Marta haciendo los quehaceres. ¿Cierto? Y nos veíamos y nos comparábamos con ellas. Un discípulo, o mejor, el discípulo de un rabino vivía muy cerca de su rabino. La palabra rabí es maestro en el hebreo. Escuchen, un discípulo de un rabino vivía cerca de su rabino durante largo periodo de tiempo. Por eso ustedes, los discípulos caminando con el Señor, se quedan donde el Señor. Ya lo van conociendo. El Señor es un rabino, es un hombre que conoce la palabra. Poco lo ven hablando con mujeres, porque para un rabino era inapropiado. Pero luego lo ven hablando con una samaritana. Es que ni siquiera calificaba. Y él está ahí sentado con ella. Y cuando vienen los discípulos dijeron: Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Siempre el discípulo camina con su Señor. Y vuelvo y le reitero, ustedes son discípulos del Señor. Ustedes son discípulos del Señor Jesús. Así es que ustedes tienen que andar en la palabra y escucharlo a Él y conocerlo. ¿Tú por qué a veces crees que Él no te contesta? Y a veces peleamos: Señor, es que quiero la respuesta. Y el Señor dice: pero ¿cuál es la pregunta? Quiere respuesta, pero no sabe la pregunta. Ustedes saben que en el contexto judío lo más tremendo no son las respuestas, son las preguntas. Por eso el niño, o el Señor Jesús, cuando tenía 12 años, que fueron al templo a la fiesta, los maestros se maravillaban de la manera en que él preguntaba. No eran las respuestas como nos dicen, porque hay veces una pregunta trae tanta profundidad que no hay respuesta, pero sí nos dejan pensando mucho. ¿Qué es lo que quieres para tu vida? Es un ejemplo. Y ahí nos paramos. Y vienen algunos y nos dicen: no, es que tiene que tener visión y una misión y un propósito. Pero es que cada ratico me lo cambian, para que no tenga la seguridad en mí mismo, sino en el Señor. Les decía, vive con Él. No solo aprendería las enseñanzas del rabino, sino que con el tiempo aprendería cómo él pensaba, cómo analizaba los problemas, los asuntos, cómo sacaba las conclusiones, cómo se comportaba frente a las adversidades. Y eso es lo que el Señor Jesús nos está pidiendo que hagamos. Debemos aprender de Él y llegar a ser parecidos lo más posible a Él. ¿Y la base es Él? ¿El fundamento es Él? Amor. Vino una vez un escriba es los escribas, y le dice: Señor, ¿qué es lo que Dios pide? Y el Señor le dice: ¿qué entiendes? Entonces le dice: pues que amemos al prójimo. El Señor le contesta: que amemos al prójimo y que amemos a Dios. Y el escriba le dice: has respuesto con certeza, Señor. Y el Señor reducía el amor de toda la palabra, porque todo está encerrado en amor, en amar a Dios y al prójimo. Cuando el apóstol Pablo viene, como ya el Señor nos abre el entendimiento mejor, él escribe en la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, la preeminencia del amor. Y el Señor Jesús vino a amarnos. Primero nos hace caer en cuenta dónde estamos, pero su esencia es el amor, porque Él sabe que somos pobres ovejas
que tenemos dolores en el corazón, que hemos cometido fracasos en matrimonios, en noviazgos, en negocios, en todo hemos fallado. Y Él nos mira con amor para levantarnos. Somos nosotros los que somos un poquito despiadados. Por eso debemos aprender del Señor. Debemos aprender de Él y llegar a ser tan parecidos a Él como sea posible. Pero Él lo que nos pide es: sean mis discípulos. Escuchen lo que les digo. Si el Hijo os libertare, todos dijeron: amén, creemos en Cristo, ya vamos a armar la iglesia. Muchos creen que el Señor Jesús vino a armar iglesias, pero eso es falso. Nosotros nos reunimos a estudiar la palabra, pero el Señor no vino a fundar iglesias. No conozco la primera iglesia cristiana Jesús de Nazaret, eso no existe. O iglesia cristiana Petrina del apóstol Pedro, eso no existe. Nosotros somos discípulos que escuchamos el mensaje de la palabra y siempre buscamos donde nos enseñen la escritura. Amén. Amén, mis hermanos. Los veo durmiéndose en ese calor, o es que tengo una voz muy arrulladora. Me dijo una hermana un día: oye, hermano, yo pongo las predicaciones suyas y duermo tan rico. Pensaba darme ánimo, pero uy, me dejó muy paralizado. Dije: pero bueno, que sea. Después de escuchar al Señor Jesús, que Él está enseñando en templo estas cosas, estas personas creyeron en Él, dice el verso 30, pero su creencia aún no ha resistido la prueba del tiempo. Recuerden que es en la adversidad, en la lucha, donde nos sostenemos, donde nos quedamos quietos, donde Nerón quema Roma y le echa la culpa a los cristianos, donde mata a Pedro, donde matan a Santiago, a Jacobo, donde cogían a los cristianos y se los tiraban a los leones en el Coliseo romano para que la gente se divirtiera. En esa adversidad fue que se levantó la doctrina del Señor y los discípulos nunca echaron para atrás. Ellos no dijeron: no, si así es el camino, pues. ¿Cierto? No es que debemos entenderlo. Y sea aquí que usted esté o esté en otro lugar, siempre le va a venir esa adversidad. Y su merced tiene que aprender a tomarse de la mano con el Señor, porque como usted es el discípulo de Él, el Señor les tiende la mano. Siempre hemos dicho: cada vez que usted camine por los evangelios, cójase de la mano del Maestro y camine con Él y pregúntele. Pregúntele. Y Él le va a enseñar. Eso está en Juan capítulo 1. Cuando vienen los discípulos de Juan y le dicen: Maestro, ¿podemos hacer unas preguntas? Y el Señor le dice: claro. Como les decía, estos creyentes, su creencia aún no ha resistido la prueba del tiempo. El entusiasmo inicial no prueba nada. Vamos para adelante, hermano, vamos a hacerle: sí, amén, gloria a Dios, ya ganamos, toca la batería. Y cuando nos cayó el aguacero, corra. Eso es lo que hace mujeres casadas. ¿Cuánta adversidad y cuánta lucha no tienen? O ustedes, hombres casados. Pero usted no puede botar su hogar porque sí. Ya por extrema necesidad, que ya no se pudo, pues las personas se separan. Pero lo mejor fuera que no. Lo mejor es que no. Pero a veces, hombres, cometemos tanta cosa que cansamos, aburrimos, fastidiamos. O la mujer cantaletosa, que está más importante el piso de su casa que la compañía de su compañero. Son cosas que debemos aprender. Toda creencia soporta la prueba del tiempo. El verdadero discipulado requiere una fe que continúa en el tiempo frente a la tentación y frente a la dificultad. La prueba de fe es si los discípulos continúan con Jesús cuando las cosas no van bien. El verdadero discipulado tiene resistencia. ¿Sí me estoy comunicando, hermanos? Porque el Señor te puede entregar a ti una persona para que tú le enseñes, pero solo porque ves que en el momento no está haciendo lo que tú dices, es que tú no tienes que hacer lo que yo te digo, porque caemos en una secta. Tú tienes que hacer lo que la Biblia dice.
Y si no, terminamos como David Koresh, ese personaje en Estados Unidos que dijo que él era Yahvé y los encerró a todos y los envenenó y los mató. Una grosería. Ustedes tienen 5 sentidos para pensar y tienen una Biblia para leer. Y como los cristianos de Berea, usted tiene que analizar el texto y decir: pastor, ¿es correcto o no es correcto? ¿Tienen derecho? ¿No? ¿O ustedes son borreguitos que a nada le dicen no? Amén, amén. Y a todo le dice sí. Así no es, conocer la verdad. El Señor Jesús menciona la verdad 7 veces en esta sección. En los versículos 40, 44, 45, 46, siempre habla de la verdad. Y la verdad y la libertad son las bendiciones que el Señor Jesús ofrece a los que permanecen en Él. ¿Quién es esclavo de los celos acá? 14, 15, 16. ¿Ninguno? Presos de los celos. Pero el Hijo os hará libres. Libres. Ustedes saben que los celos se enferman. Solo le toca una parte de lo que hay en su vida. Los celos se enferman. Y los pensamientos que usted alberga en su mente y en su corazón, que son contrarios a la Escritura, lo enferman. Aparte de que lo enferman, lo esclavizan. Pero el Hijo os hará libres. Libres. Libres para sonreír, libres para mirarnos, libres para compartir un tinto, lo que ustedes quieran. Libres. Hay veces vienen las personas a la iglesia y el Señor dice: ustedes les tratan unas cargas tan pesadas que ni siquiera ustedes mismos las quieren llevar. Ni siquiera ustedes mismos las quieren llevar. A medida que continuamos en su palabra, nuestra comprensión y fe crecen. Mientras caminamos con Jesús, a menudo nos encontramos tropezando. Pero con el tiempo, a medida que permanecemos en su palabra, los tropiezos ya no van a ser tan frecuentes. Y nuestra visión espiritual se vuelve más clara a medida que permanecemos en la palabra. Y a menudo vemos este tipo de espiritualidad profunda manifestada en la vida de cristianos mayores. Escúchenme en esto. Les leo estas líneas que saco para ustedes, pero se los puedo resumir en 3, 4 palabritas y ya. Pero se lo leo para que usted tenga una comprensión. A menudo el tipo de espiritualidad profunda manifestada en la vida de cristianos mayores, cuyas vidas, a pesar de las dificultades asociadas con el envejecimiento, tienen una calidad estable y pacífica. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Siéntese con un hombre ya anciano que ha sufrido en la vida, pero que también ha tenido éxitos. A ver el consejo de esa persona como es. Es una belleza. Es una belleza. Por eso se requiere en la iglesia ancianos. Cuando hablo de ancianos, no necesariamente es un viejo de 70, 80, 90 años. Un anciano es una persona sabia en dar un punto de vista, pero porque ha sufrido. La gente que sufre es más, ¿cómo se dice? Y contundente, y podemos acercarnos de una manera tan clara que no lo va a juzgar. Que no lo va a juzgar. Por eso están esas historias de los sabios de Oriente. Son como el oro. ¿Señor? Son como el oro. Sí, Señor. Han sido refinados por el fuego. Y por ahí vamos nosotros. La experiencia que tú ya tienes en la vida y lo que tienes viviendo aquí con el ministerio te ayuda para que te acerques a las personas. Eres tú el que no crees, pero tú eres contundente. Y lo eres porque tú no recibes palabra que no es del Señor. La madurez no se aprende leyendo un libro, ¿cierto? Usted puede repetir lo que dice el autor,
No más digamos con los autores no, ¿cómo es que se llaman a los que hacen las notas a pie de página de la Biblia? Los comentaristas. Usted puede leer un comentario de Scofield, de Charles Riley, de Charles Hodge, pero usted no tiene la experiencia de ellos. Y a veces nos paramos como si tuviésemos la misma estatura. He peleado mucho porque hubo un hombre con el cual me metí a analizarlo, y es Charles Haddon Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores. El hombre tiene unos libros maravillosos sobre la fe y muchas cosas. El banco de fe, donde tú depositas y tienes tus cheques. Pero nadie ha entendido la lucha tan terrible que él tuvo con Charles Darwin, o cuando él enfermó, y cómo vienen sus escritos en medio del dolor, y nosotros los vemos en medio del gozo. Las frases más célebres de tu vida salen cuando tú estás en momentos difíciles, en momentos de angustia. Quiero que aprendamos esto para que seamos un poquito más tranquilos. ¿Sí me estoy comunicando, mis hermanos? Espero, aparte de arrullarlos, enseñarles algo, que es el discipulado con el Señor. Mucho de lo que escuchamos en las predicaciones nos llama a un estilo de vida inconsistente con permanecer en la palabra. Y necesitamos disciplina espiritual para excluir los mensajes que destruyen la verdadera fe y buscar los mensajes que verdaderamente me acerquen al Señor. Si yo les estoy diciendo en esta mañana, ustedes tienen un médico divino, ¿qué les estoy diciendo? Que hay un médico que les va a ayudar. Yo no les estoy diciendo otra cosa. ¿Y cómo nos va a ayudar Él? Ahí está su cuerpo. Ahí está. Somos sus ojos, somos sus manos, somos sus pies. Se necesita una palabra bonita para una persona, se le da. Esta era la iglesia del comparendo en pandemia, porque en pandemia estaba prohibido abrazar, y aquí siempre existe el abrazo. Y en pandemia aplíquese alcohol, pero abrace a su hermano. Si aquí soportamos, aquí nunca abandonamos, y por más que prohibieron, sí, estuvimos aquí al frente, ¿o no, hermanos? Sí, aquí estuvimos. Vamos soportando las luchas, pero el Señor nos va ayudando. Así es que tú tienes que tener una palabra de ánimo para tu hermano y para tu hermana. Un ejemplo. ¿Quién nos falta hoy acá? El hermano Omar. ¿Dónde está? ¿Por dónde está pasando él? Ni por enterados, pero somos un cuerpo. O sea, tenemos un dedo desprendido en la mano, pero tenemos un cuerpo. Más unidad, más unidad. La unidad hará que rompamos una cantidad de cosas impresionantes. Por eso les digo, hay que buscar las verdaderas enseñanzas espirituales que lo levantan a uno en la fe, no que lo esclavizan bajo preceptos. Hermano, estoy que boto todo por la borda. Ay, hermano, yo también he estado por ahí. Venga, charlamos un ratito. ¿No? Hermano, pero esos no son pensamientos de un hombre de fe. Nos super espiritualizamos. Debemos elegir cuidadosamente lo que leemos y lo que vemos en televisión y las películas que vemos. O con los predicadores que no te llevan a rendirte al Señor. Hablaba con una persona y me dijo: es que yo le escucho a usted sus predicaciones, pero usted me hace sentir mal. Y cuando usted ora, me hace sentir tan pecador. Y yo, ¿en qué momento hice eso? ¿No lo hice yo? Es como cuando ustedes oran, pueden estar redarguyendo a una persona aquí, y nosotros nos estamos enterando de la vida de los demás para poder irle a complicar.
No, antes sean libres, libres, libres. Libres para sonreír, libres para caminar. Siempre les he dicho, no se dejen atar de nadie, porque ustedes ya le pertenecen al Señor. Usted sabe que a uno lo atan cuando usted quiere. De resto no lo atan. ¿Quién lo ata? Si el Hijo lo desató. El problema, como veremos, es que las personas a las que se dirige el Señor no perciben o no se perciben a sí mismas como necesitadas. Versículo 33, contestan ellos: linaje de Abraham somos. Escuche, Fernando, cuando tenemos una necesidad espiritual debemos reconocer nuestra necesidad. Si usted no reconoce su necesidad como necesidad, no es necesidad. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo me siento? ¿Estoy desubicado un poquito? ¿Qué tal eres tú para que te cuenten algo? ¿Recuerdan la ilustración muy graciosa del pastor Billy Graham? No, esa se va a escuchar, si es true. De los 3 predicadores que se van a jugar golf. Y el uno le dice al otro: uy, varón, en ese momento de confesión espontánea, quiero comentarles algo. Yo, la verdad, tengo este problema del trago, del alcohol y las drogas. Y los otros dos le dicen: ay, hermano, vamos a orar por usted. Y el otro dice: no, hermano, es que yo tengo un problema terrible, terrible con las mujeres en la iglesia. Vamos a orar por usted, hermano. Y el tercero se quedó callado. Y los otros le dijeron: es que usted no tiene nada. Digo: sí, es que yo soy un chismoso compulsivo y estoy que me voy a contar lo que me contaron. Y el punto es, ¿qué tan confiable puedo ser yo para un consejo? Para hablar con alguien. ¿Qué tan confiable soy? Porque me cuentan y al rato. Me sucedió una vez en una librería en centros de literatura cristiana que llegó un muchacho y dijo: ay, hermanos, tengo problemas. Era un jovencito, tengo problemas con la fornicación y esto y lo otro. Ahí estaba mi famoso amigo: no, varón, no, hay que pedirle al Señor y sales de eso. Pasaron como 15 días y volvimos porque hay una biblioteca ahí en CLC. Cuando el amigo vio al muchacho y le dice: venga, ¿y cómo anda de esa forma? Y todo el mundo volteó a mirar. Hay veces somos imprudentes. Somos imprudentes. Cuidado cuando nos cuenten algo. Cuidado. Si usted no puede resistir para darle un consejo a alguien, dígale: mi hermano, yo no puedo. Yo soy el tercer predicador de la historia de García Esprul. Yo no puedo. Esto que les estoy diciendo es serio. Bastante serio. No podemos estar contando las cosas. En Estados Unidos, cuando tú vas a consejería, la consejería es consejería y tú solo das opciones. La persona toma la decisión. Si tú le dices a la persona qué tiene que hacer y el consejo le sale mal, al predicador le dan cáncer, porque está quebrantando la voluntad de una persona que solo vino a buscar un consejo, que le ilustre. Es muy importante esto. Así es que cuando tenemos una necesidad espiritual debemos entender que la tenemos. Estos hijos de Abraham no pueden reconocer su necesidad y de hecho los ata a la esclavitud que tienen espiritualmente. Dicen: somos libres. Desde que yo leo la Biblia son esclavos. Fueron esclavos en Egipto, ¿cierto? Después fueron esclavos por los asirios, los de Babilonia, los medos, los persas, los griegos, los romanos. Toda una vida de esclavitud, pero ellos se consideran libres. Tienen una posición espiritual inadecuada.
cuando yo me considero libre pero estoy atado, yo sé cuáles son mis ataduras. Y hay ataduras voluntarias. ¿Usted sabe las suyas? Y no nos queremos soltar. ¿Por qué? Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Ustedes saben lo que sucedió con eso, ¿no? Sí, yo siempre les he dicho. Y me gusta poner ese ejemplo porque terminamos amando lo que nos hace tanto daño. Es un asunto contrario a la naturaleza. Desde el punto de vista espiritual y religioso, ellos consideraban que eran hijos de Dios. Lo habían usado como una ocasión para el orgullo, estando poseídos de un espíritu de superioridad desde el punto de vista religioso, tanto que le van a decir al Señor Jesús: no somos hijos de fornicación. ¿Qué fue lo que le dijeron? Lo que ellos pensaban del Señor. Claro, usted es de dudosa procedencia, pero creían en Jesús. Dice el texto que sí. Pero ¿qué era lo que creían? Cuando él dijo una verdad, ellos se ofendieron. Y le dijeron: ¿pero qué? ¿Quién es su papá? Por ahí resultó María embarazada. Y ahora vienen a echarnos de ese cuento. Y a veces terminamos peleando contra el Señor y las cosas no deben ser así. Y les decía en la clase pasada de que ellos, a las 4:15 terminamos, mis hermanos. El Señor les muestra que todo cuanto ellos creían y pensaban de Dios, de su padre Abraham y de sí mismos, como de los demás, no era conforme a la verdad divina. Estaban viviendo una serie de mentiras que ellos tenían como grandes verdades. El engaño y la mentira siempre lleva a los que la sostienen a una relación equivocada con Dios. Quisiera ser un poquito más práctico en esto y entrarlo, sí, ser como más jocoso y jacarandoso, pero tengo que decirles pues lo que estuve meditando con el Señor, porque tú puedes tener unas ideas del Señor que no son de Él, y puedes creer tener una religiosidad, una espiritualidad que no es la bíblica, y puedes estar pensando muchas cosas. Y ya para resumirles, no les voy a leer más. El Señor les dice: de cierto os digo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos dicen: hijos de Abraham somos. Y recuerde que Abraham tuvo 2 hijos: el hijo de la esclava, que es Agar, y el hijo de Sara. El hijo de Sara es el de la promesa, y el hijo de Agar vino por la carne. Y como dicen Gálatas, el que nació según la carne perseguía al que nació por la promesa. Y sí son hijos de Abraham, pero ellos son hijos del hijo de Abraham, de Ismael, porque ellos persiguen al Señor Jesús, odian lo que Él les dice, se molestan. A veces cuando nos llaman la atención espiritualmente, nos molesta porque siempre tenemos la razón, ¿no? O ustedes son los que dicen: ah, no, sí, no, yo no tengo la razón, me equivoqué. Mire, hay personas que nunca pueden decir: perdóneme, yo sé que le fallé. Así como le cantamos al Señor: yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Hay gente que le cuesta muchísimo decir perdóneme o reconocer los errores, y el Señor Jesús nos lleva a eso, a eso. Podemos sentirnos muy religiosos, podemos sentirnos hijos de la fe, pero podemos estar persiguiendo a los hermanos y estar peleando contra ellos. O sea que tú eres hermano de Ismael, pura carne. Nosotros debemos ser como Isaac, hijos de la promesa. Es que el nombre de Isaac debería darnos risa. ¿Por qué? Porque significa risa.
Y la risa, ¿usted cuando se ríe de tristeza? Sí, estoy más triste. La risa siempre es de alegría. Y la viejita Sara, por allá escondida en la tienda, pensó que Dios no la veía y soltó la risa. Dijo, yo siendo tan viejita, claro, era que estaba viejita la viejita. Dice la Biblia que ya le había pasado la costumbre de las mujeres, la costumbre de pelear. No, ya estaba viejita, ya no podía funcionar. Y viene la palabra del Señor, le dice, su esposa va a tener un hijo, Abraham. Y la viejita dice, yo ya tan viejita, ¿qué va a suceder eso? Y soltó la risa. Y el ángel le dice, tu hijo se llamará Risa, para que cada vez que lo llames te acuerdes de que yo te di la promesa y tú no creíste, y te va a llegar. Y es importante entender, me meto aquí un poquitico con Isaac, de que la risa es un símbolo de gozo y el creyente debe tener gozo en su corazón, alegría, tranquilidad. El Señor Jesús no nos ata cargas, antes nos desata. Amén. Él hace que nos demos cuenta de nuestros errores. Se dice que el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo lo nota, menos nosotros. Pero a mí cuando alguien se me acerca y me dice, ¿quiere una menta? Yo me pongo a pensar. Bueno, de pronto es que me quiere compartir un dulcecito, ¿no? Es cierto, es cierto. Y a veces no nos gusta que nos digan las cosas y tenemos que orarle al Señor, porque el Señor nos enseña a que si me muestran algo mal en mí, ¿es para qué? Para corregirme. Hay gente que cuando termina de almorzar le dicen, no tengo la boca limpia. ¿Sí? Les gusta verse bien presentados. Y eso es bueno. Y hablando en el sentido espiritual, mucho mejor. No nos dejemos cargar de nadie. El Señor nos ha llamado a tener vida, libertad, gozo y tranquilidad. No sigo más aquí porque tengo como 5 hojas más, los detengo. Pero al hablar del discipulado del Señor, es rendirnos completamente a Él. Es no tener ideas falsas de Él. Él en el momento que tiene que llamarnos la atención. Un día nos acercamos con los discípulos al Señor. Y el Señor nos dijo, ¿se quieren ir? Váyanse. Y uno de los discípulos contestó y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Y todos dijimos, sí, ¿a dónde vamos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Siempre metas en la escritura y sea parte de ella. Nunca la mire como una historia que le están contando, sea parte de esa historia. Siempre se los he dicho. Acompañemos al Señor en medio de la multitud y por allá va a haber una señora que lo va a tocar y lo que Él va a decir. Acompañemos al apóstol Pablo en sus viajes. El consejo que le da Pablo a Timoteo que sea también para mí, ¿no? Lo que suceda con cualquier personaje de la Biblia, si tú te entras allá, es muy difícil que se te olvide, porque tú entras con todos los sentidos a mirar. Cuando yo me siento ahí en la mesa y el Señor está celebrando la cena, como ya conozco algo, estoy pendiente si Judas mete la mano en el plato o no, y por qué metió la mano, y por qué sucedió esto, y acompañarlo allá cuando le entregan las monedas, como cuando uno hace un negocio que no debe hacer y es ilícito, que no es negocio, que suena más a robo, y la persona se siente mal y coge esas monedas y las bota. Dice, yo ya no quiero esto, pero camine con ellos a través de la Biblia. No se te olvide leer la Escritura. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Acompañemos a Dorcas, a Tabita, a Lidia, mujeres. Aprendan de ellas. No se dejen achicopalar por nada. Sean como Eunice,
Y lo oigan, mujeres de la Escritura, que si usted camina con ellas, usted ya sabe, como sus amigas o sus amigos. Qué bueno es cuando le preguntan a uno algo de la Escritura. Oye, ¿tú sabes qué pasó con Matías? Matías, el hijo de Paula. No, que tú sepas quién es. Sí, es importante. Por favor, háganlo, háganlo. Coge un libro, vas a estudiarlo, ¿no? El que tú quieras. El que tú quieras. Pero métete allá. Métete en la película. Y mira los personajes. Jamás se te va a olvidar. Jamás. A mí me encantan las filisteas. ¿Y a quién no? Y los filisteos también son guapos. Pero cuando voy con Sansón y lo veo, sí, puedo caminar con él y hasta nos tomamos para unos vinos con los filisteos. Pero cuando ya me acerco más profundamente y lo veo sin su cabello, sin sus ojos, y ya quiere morirse, viene mi pregunta. Pero tengo que entrar allá. Personalmente, a mí Dalila se me hace muy linda. Tanto para engañar a este hombre. Y él comenzó a ceder suavemente, suavemente, suavemente. Qué bueno es mirar la Escritura desde el ángulo que tenemos que mirarla. Y aprendamos. Aprendamos del Señor. ¿Qué tal Caín y Abel? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto es un gran truco. Perdónenme la expresión de truco. Esto es un gran aprendizaje para la vida de nosotros como creyentes. El que tú te metas en la Escritura. Por eso estamos caminando con los personajes de la Biblia. Vimos a Natanael, de pronto en estos días nos vemos a Juan o a Pedro. Vemos los desatinos de Pablo y vemos las victorias que también tienen. Amén. Espero haberme comunicado, aunque sea en esta última parte con ustedes, y que ustedes por favor se introduzcan en la Biblia y viva con los personajes. Les decía el miércoles, tuve que meterme allá a ver al Señor, agradeciéndole a Marta por la cena que había hecho, pero le di una enseñanza. Digo, Marta, yo a ti también te quiero, y las cosas que hiciste excelentes, pero no quieras quitarle la mejor parte que María ha escogido, porque redunda para la eternidad. Por eso cada enseñanza escúchela, porque entrar allá, coger un comentario y pasárselo a usted acá, no tiene vida. Eso no tiene vida. Por eso la buena nueva se nos convierte en mala vieja. Lo que es buena nueva se convierte en mala vieja. Vamos a orar, mis hermanos. Yo sé que muchos están diciendo, digo que hagan así cuarto. Ya ahorita tienen 3 horas para charlar. Si tiene algo que agradecerle al Señor, hable con Él en este momento y dígale. Si quiere ser discípulo verdadero, dígale, Señor, tú me vas a dar el tiempo, el espacio para escudriñar tu palabra, para deleitarme en lo que tú tienes para mi vida. Señor, aquí hay personas jóvenes que tienen hijos. Y qué bonito es, Señor, que ellos puedan primeramente aprender de tu palabra para que ellos comuniquen a sus hijos. Que nuestros chiquitines crezcan amando tu palabra, amando tu verdad, bendito Dios. Y que nosotros podamos hallar descanso en cada faceta de nuestra vida y de nuestro corazón. Repetimos, Señor, hasta la saciedad de que no hay cosa más hermosa y maravillosa que caminar contigo. Cada vez que nos metemos en líos y en problemas fue porque la visión nuestra se desvió. Pero tú eres bueno y misericordioso para devolvernos al camino.
Señor, también aquí hay personas jóvenes que de una u otra circunstancia, tú lo sabes, necesitan orientación para sus vidas, Señor. Algunos están pidiendo trabajo, otros están pidiendo una compañía, otros están pidiendo una vivienda. No sé qué será lo que quieren en sus corazones, Señor, pero tú sí lo sabes. Y oramos para que las respuestas vengan a ti, bendito Jesús, para que tú nos ayudes en cada aspecto de nuestra vida y de nuestro corazón, mi Dios. Gracias por fortalecer nuestra vida, nuestra alma, Señor. Gracias por las personas hermosas que has puesto aquí en la congregación, Señor amado. Gracias te damos, Señor, por la vida de Lili y de Edwin. Gracias, Señor, te doy también por esta pareja joven de Oscar y Lili con nosotros, Señor amado. Gracias. Gracias por la vida de Leonardo, por todos los que están acá, por Paulita, Señor, por Ángela, Ana María, Señor, todos los que están aquí en este lugar, Señor. Oramos también por la vida de mi hermano Martínez. Tú conoces cuáles son las peticiones, la salud de la hermana Ofelma, mi Jesús. Su merced sabe qué es lo que le pasa a ella, bendito Señor, y a dónde la quieres llevar. Queremos suplicarte también, Señor, por la vida de mi hermano Cristian, su esposa, su hogar, que los ayude, Señor. Es una pareja joven que hasta ahora viene entrando en este camino de transición. La hermana Marta, Señor, que en esta semana entra a esa cirugía del pie, si así bien lo tienes tú, Señor. El hermano Omar, Señor, cualquiera sea la circunstancia, Señor, que esté pasando el día de hoy, que no olvidemos tenerlo en oración, amado Dios. Y por cada una de las personas, Señor, que venimos en esta lucha, en esta batalla, Señor, que vamos a presentar un trabajo delante de tu presencia, Señor. Gracias te doy por todo, bendito. Gracias, amado Jesús, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias por Gerley, Dios. Gracias porque tú vienes enseñando a este muchacho en el caminar de tu palabra, de tu gracia, de tu gloria, amado. Gracias, bendito Señor. Gracias te doy también por la circunstancia de la mano de Diego, Señor, porque tú estás obrando tu perfecta voluntad. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, gracias por todo. Amado Señor, ayúdanos y danos esa fuerza que necesitamos para leer la palabra. Ayúdanos a motivarnos los unos a los otros, Señor, para escudriñar la Biblia, para edificarnos en ti, darnos de tu espíritu para poder vivir, Señor, cada experiencia de lo que la Biblia enseña en nuestras propias vidas y en nuestros propios corazones. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor Jesús. Muchas gracias, mi Señor, por todo lo que haces para con nuestras vidas y nuestros corazones. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre cada uno de ustedes, mis hermanos.